Ya, continuando, les decía, ¿no? Les decía que a partir de esta tabla construimos esta de acá y partimos de la variable mínima que en este caso es cero, hasta el percentil 30, porque en la primera clase se van a encontrar el 30% de los datos. En la segunda se van a encontrar el 50% de los datos. Entonces, hay que sumarle la posición anterior más ese 50% de datos que van a estar en este segundo intervalo de clase. Y entonces sería el percentil 80, desde el percentil 30 hasta el percentil 80. Y nuestro último intervalo comenzaría desde este percentil 80 hasta la variable máxima, que en este caso sería el 100, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hallar el percentil 30 y luego el percentil 80 para construir nuestra tabla de tres intervalos de clase. Ya. Entonces, esta es la fórmula para hallar percentiles, que es la misma casi para cuartiles, solamente que si fuera cuartiles acaba 4, si fuera deciles acaba 10. Así, acá se reemplaza eso y es lo mismo. E incluso para la media, ¿no es cierto? Es 2 acá y se siguen los mismos pasos. Ya. Entonces, hallando el percentil 30. Entonces, primero hallamos la posición, que la posición va a ser igual a i por n total sobre 100, donde i es esto que se quiere hallar, que es 30, n total es la frecuencia total, que sería 50 sobre 100, porque es percentiles. Los percentiles nos dividen a nuestra distribución de datos en 99 partes, ¿no es cierto? Entonces eso, por eso es dividido entre 100. Ya, entonces 30 por 50 sobre 100 nos da 15. Este 15 es el valor que se va a encontrar entre nuestro n sub j y nuestro n sub j menos 1. ¿Ya? Entonces ubicamos en la columna de frecuencias relativas menor que el 15. El 15 se va a encontrar justamente acá, ¿no es cierto? Justamente acá. Entonces, el anterior a él va a ser el n sub j menos 1 y el posterior a él va a ser el n sub j. Es decir, n sub j va a ser 25 y n sub j menos 1 va a ser 10, porque entre medio de ellos dos está el 15, ¿no es cierto? Y ahora, tenemos que fijarnos las condiciones. Vemos que 10, como no es menor o igual a 15, no se toma el 10 como nuestra clase de interés, porque no está dentro de esos intervalos, no está nuestro percentil. Se encuentra en el de 25, ¿ya? Entonces, como no se cumple esta condición, tomamos como referencia el 25 y ese de ahí va a ser nuestra clase de interés. ¿Ya? Donde n sub j va a ser 25 y n sub j menos 1 va a ser 10. Ahora, como ya sabemos eso, podemos aplicar la fórmula para hallar el percentil 30, donde el límite inferior de nuestra clase de interés va a ser 25, más la amplitud de clase, que como vemos es 25, por nuestra posición, que es 15, menos n sub j menos 1, que es 10, sobre n sub j, que es 25, menos n sub j menos 1, que es 10. Realizando operaciones, tenemos que nuestro percentil 30 es igual a 33.3 periódico, ¿no es cierto? Ese es nuestro percentil 30. Ya entonces con eso ya tenemos nuestro primer intervalo de nuestra nueva tabla, con tres intervalos, ¿ya? Ahora tenemos que hallar el percentil 80. Percentil 80. Entonces hacemos lo mismo. Primero hallamos la posición, que es 80, por nuestra cantidad de datos, que es 50 sobre 100, y eso nos da 40. Ese 40 lo ubicamos acá, está entre 45 y 25, donde 45 va a ser nuestro n sub j y 25 va a ser nuestro n sub j menos 1. Entonces, como no se cumple esta condición, nuestra clase de interés va a estar en n sub j, es decir, en el 45, en este de acá.
Entonces el límite inferior va a ser 50. 50 va a ser nuestro límite inferior más la amplitud de clase que es 25 por nuestra posición que es 40 menos n sub j menos 1 que es 25 sobre n sub j que es 45 menos n sub j menos 1 que es 25. Realizando operaciones tenemos que nuestro percentil 80 es igual a 68,75. Y ya con eso ya podemos hallar nuestra tabla con 3 intervalos de clase, ya no con 5, ahora con 3. Perdón, ya no con 4, ahora con 3. Ya. Entonces, partimos de 0, que es la variable mínima, hasta el percentil 30, que ya lo hallamos, que es 33,3. Otra cosa antes de continuar, se tienen que acordar que lo que hayan tiene que estar entre estos dos intervalos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hallamos el percentil 80 que se encontraba en esta clase de acá y tiene que estar ese valor entre estos dos intervalos. Y como vemos, si se encuentra 68,75 está entre esos dos intervalos. Esa es otra manera de darse cuenta de que lo que hicieron está coherente. Ya, ahora sí. Entonces, construimos nuestra tabla de con 3 intervalos de clase donde comenzamos desde la variable mínima para el primer intervalo que sería 0 desde el límite inferior hasta el límite superior, que sería el percentil 30, que es 33,3. El segundo intervalo va a ser desde el percentil 30, 33,3, hasta el percentil 80, que va a ser igual a 68,75. Y nuestro último intervalo va a ir desde el percentil 80 hasta la variable máxima, que va a ser desde 68,75 hasta 100. ¿Ya? Ahora, solamente nos restaría hallar nuestras frecuencias absolutas, que las vamos a hallar a partir de estos porcentajes. Entonces, vamos a multiplicar esta es la fórmula para hallar las nuevas frecuencias en cada intervalo de clase, donde nuestra nueva frecuencia va a ser igual a la frecuencia total por el porcentaje, pero llevado de manera fraccional. Entonces, va a ser 50 por 30 sobre 100. Eso representa el 30%. 50 por el 30 sobre 100 va a ser igual a 15. ¿No es cierto? Para el segundo intervalo, igual lo mismo. 50 por el 50% va a ser igual a 25. En el tercer intervalo va a ser igual a 50 por el 20%, que va a ser igual a 10. Y esto es la sumatoria de estas frecuencias de cada intervalo. Nos tiene que dar lógicamente nuestra frecuencia total. 15 más 25 más 10 nos da 50. Ya. Ahora el modelo número 2 que vamos a resolver es este de acá, que dice, la vida útil de bombillos eléctricos de 100 watts son, y nos da estos datos de acá, y nos pide que construyamos una tabla de distribución de frecuencia con 4 intervalos de amplitud, de intervalos de clase y de amplitud constante. Ya, ese es para el inciso A. Entonces, lo primero que hay que hacer es agarrar todos esos datos y ordenarlos, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, está casi ordenado. 650, 650, 660, 675, 717 y de acá se salta 732, siendo que aquí hay un 717. Eso tienen que fijarse por ahí, se los da desordenado y ustedes no se dan cuenta. Entonces, 650, 650, 660, 675, hay dos 717 y luego hay dos 732, acá y acá. Ya todo lo demás está ordenado. ¿Ya? Y cuentan todos sus datos. Primero organizan sus datos, luego los cuentan y esa va a ser su frecuencia absoluta. En este caso son 43 datos. Ese es en el total. Ya, pero para construir nuestra tabla seguimos los siguientes pasos. Primero se halla el rango, donde agarramos la variable máxima y le restamos la variable mínima y ese es nuestro rango que nos da 250. Luego hallamos el número de clases o intervalos, pero en este caso el problema ya nos dice 4 intervalos de clase, entonces no lo hallamos, ¿no es cierto? Directamente sabemos que son 4 intervalos de clase. Ahora nuestra amplitud, sabemos que la fórmula de la amplitud es igual al rango sobre el número de clases, que sería igual a 250 sobre 4.
que eso nos da una amplitud de 62.5 para cada intervalo, ya que es de amplitud constante. Entonces, ya, ya podemos construir nuestros intervalos en base a los datos que tenemos, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos la variable mínima y se le suma la amplitud de clase. 650 más 62.5 nos da 712.5. 712.5 más la amplitud de clase, que es 62.5, nos da 775. 775 más la amplitud de clase, que es 62.5, nos da 833.5. 833.5 más la amplitud de clase nos da 900, que cabalmente es nuestra variable máxima. Se puede pasar, no importa, pero en este caso directa, cerrado nos dio 900, ¿ya? Luego hallamos esto nos va a servir más adelante, la marca de clase, que se realiza dividiendo el límite inferior más el límite superior entre 2 y se obtiene su marca de clase respectiva. Ahora, tenemos que hallar la frecuencia absoluta. Bien sabemos que tenemos que ir desde 650 hasta 712, buscando en nuestros datos que ordenamos, pero sin tomar en cuenta este valor de acá, ¿no es cierto? Es de 650 hasta 712.49, si quieren verlo así. Entonces cuenta, 1, 2, 3, 4, ya ya se pasó, entonces solamente son 4 esa, para ese intervalo. Hay 4 datos en esos intervalos. Luego, desde 712.5 hasta 774.9, si quieren verlo así. Entonces cuenta. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso, no había que tomar. Ah, no, 750. Sí, está bien, se lo toma en cuenta. 776 ya se pasó. Entonces, si son 3, 5, 6, 7, 8. 755. Son 8 datos para nuestro segundo intervalo de clase. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 para nuestro tercer intervalo, que va desde 775 hasta 837, pero sin tomar en cuenta el 837.5. Entonces hasta acá, porque este de acá ya pasa a ser parte del último intervalo. Entonces tenemos 17 en el tercer intervalo y finalmente lo que resta es para el último intervalo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 son para nuestro último intervalo. Y sumado, esto nos tiene que dar lógicamente la cantidad de datos totales para que corroboren que no han puesto más frecuencia acá o más acá porque hayan contado mal, ¿cierto? Eso nos da 43. Luego la frecuencia relativa menor que bien saben que se empieza contando desde acá para abajo. Es decir, este 4 va acá, 4 más 8 nos da 12. 12 más, no, 8, 4 más 8, 12. 12 más 17 nos da 29. 29 más 14 nos da 43. ¿No es cierto? 43. Y luego comienzan con la frecuencia relativa absoluta mayor o igual que comienzan desde abajo para que se les sea más fácil. Entonces agarramos el 14, 14. 14 más 17 nos da 31. 17 más 18, más 17 más 8 mm, nos da 39. Y 39 más 4 nos da 43. No, a ver. 14, 14 más 17, sí, está bien. Sí, 14 más 17 nos da 29, 29 más 8 nos da 39 y 39 más 4 nos da 43. Ya. Ahora nuestra frecuencia relativa absoluta, igual se divide todos entre el número total de datos, que sería 43, y en el numerador va a estar estos numeritos de acá. Nuestra frecuencia relativa, nuestra frecuencia absoluta. Y esta es nuestra proporción. Estas de acá, las H son proporciones y las N son cantidades. Entonces,
Esta proporción de acá se halla a partir de nuestra frecuencia relativa absoluta. Y esta es nuestra proporción absoluta, relativa. Y la sumatoria de todo esto nos da 1, ¿cierto? Ahora, nuestra frecuencia relativa menor que se halla a partir de esta de acá, donde 4 sobre 43, 12 sobre 43, 29 sobre 43 y 43 sobre 43 que nos da 1. Acá es al revés, se trabaja con esta de acá. 43 sobre 43 nos da 1. 39 sobre 43, 31 sobre 43 y 14 sobre 43. ¿Ya? Ese era el inciso A. El inciso B nos dice la duración media de los bombillos, o sea, la media. Entonces aplican fórmula donde saben que tienen que hallar primeramente el producto de la marca de clase correspondiente con su frecuencia correspondiente absoluta, hallan la sumatoria y eso va en el numerador. Y en el denominador va la cantidad total de datos que sería 43, que eso nos da una media de 803.34 que interpretándola sería la vida útil promedio de los bombillos, 803.34. Ya. Ahora la moda. La moda, ya sabemos, se utilizan estas fórmulas de acá, se identifica primero la frecuencia más alta, que en este caso es 17, luego la frecuencia premodal, que es n sub j menos 1, y la frecuencia postmodal, que es n sub j más 1. Esta de acá es la frecuencia modal, la premodal es una anterior y la postmodal es una posterior. Entonces, tenemos 17 como la frecuencia más alta, que es n sub j, y para hallar de 1 es nj menos 1 o la frecuencia premodal, es decir, 17 menos 8. 17 menos 8 y de 2 es igual a la frecuencia más alta menos la frecuencia postmodal, o sea, 17 menos 14, que nos da 3. Ya tenemos de 1, ya tenemos de 2 y aplicamos fórmula. Sabemos que el límite inferior va a ser de la clase modal, que sería 775, más la amplitud de clase, que es 62.5, por D1 sobre D1 más 2, que sería 9 sobre 9 más 3, y eso nos da una moda de 821.875. Interpretándolo, sabemos que 800.21.875 es la vida útil que más se repite de los bombillos. 800.21, redondeando podría ser 822, ¿no es cierto? Ya. Ahora, hallar la mediana. La mediana es con estas fórmulas de acá. Seguimos los pasos que primero sería hallar la posición. Dividimos nuestra frecuencia absoluta sobre 2, que nos da 21,5. Ese 21,5 lo ubican en su frecuencia relativa menor o igual que es esta columna de acá, donde el 21,5 se encontraría acá, entre el 29 y el 12, donde 29 va a ser su n sub j y 12 va a ser su n sub j menos 1. Entonces, 12 menor o igual que 21,5 menor que 29. Y como no se cumple esta condición de igual, se toma el 29 como el n sub j, que va a ser esta de acá, va a ser nuestra clase de interés. Entonces la mediana va a ser igual al límite inferior de esta clase, que sería 775 más la amplitud de clase, que es 62,5, por eh, nuestro, nuestra posición, que es 21,5, menos n sub j menos 1, que sería 12 sobre nj, que es 29, menos 12. Y eso nos da 809.292, que sería el valor que toma la posición central de la vida útil de los bombillos. Ahora el último inciso nos decía cómo es la asimetría de la distribución. Utilice el estadístico más apropiado. Entonces, como ya llevamos media y como ya llevamos moda, nos conviene realizar por este método que es más fácil. El coeficiente de asimetría va a ser igual a la media menos la mod, donde el coeficiente de asimetría va a ser igual a 803.34 menos 827.88, y eso nos da un coeficiente de asimetría negativo. No importa su valor, con que sea negativo ya sabemos que es sesgada hacia la izquierda.
Es decir, que va a tomar este comportamiento. Va a ser asimétrica y sesgada hacia la izquierda. Otra forma de darse cuenta es que el valor más pequeño va a ser la media, que es 803.34. La mediana, lógicamente la mediana siempre va a estar en el medio de la moda y de la media. La mediana siempre va a estar en el medio, ¿ya? Y la moda, que en este caso nos dio un valor más alto, fue el valor más alto, entonces por eso, eh, si la moda es el valor más alto, ya sabemos que es asimétrica hacia la izquierda. Si la moda fuera el valor más pequeño, va a ser asimétrica hacia la derecha, ¿no es cierto? Esa es otra forma de darse cuenta. Entonces, nuestra distribución es asimétrica, sesgada hacia la izquierda. La distribución es sesgada hacia la izquierda. Ya, acá tenemos otro problema que nos dice, el peso teórico de las tabletas de cierto medicamento es de 234 miligramos. Ahora, ¿qué quiere decir con peso teórico de la tableta? Es otra forma de decir que esta de acá va a ser su media, ¿no es cierto? Porque un peso teórico hace referencia a un peso promedio. Entonces esa va a ser su media. Si suponemos que los pesos de las tabletas tienen una desviación estándar de 10 miligramos, esa es su desviación estándar, entonces ya se dan cuenta que es un problema de distribución normal, porque nos está dando desviación estándar y media. En el inciso A nos dice cuál será el tanto por ciento de tabletas con peso menor o igual a 210 miligramos. Acá si se dan cuenta nos está pidiendo el tanto por ciento. No es directamente allá de la probabilidad. Esa probabilidad que hallemos hay que llevarla a porcentaje. Entonces, utilizamos A, para el inciso A, eh, la, pro- eh, la, eh, la probabilidad de que X sea menor o igual a 210. Ya. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual a 210 va a ser igual a esto de acá, que ya saben, siguiendo la fórmula, eso nos da -2.4. -2.4, ubican el -2.4 y como es cerrado, -2.4, sabemos que el número después de la coma va a ser cero, entonces intersectamos con el cero de acá y la probabilidad es 0.08. Ahora, esta probabilidad de acá no la pueden dejar ahí porque nos estaba pidiendo el tanto por ciento, ¿no es cierto? Me está pidiendo el porcentaje. Así que esta probabilidad hay que transformarla a porcentaje. Sabemos que la probabilidad siempre va a ir de 0 a 1, entonces se divide esto de acá entre 1 y se lo multiplica por 100. O directamente podrían multiplicar por 100 porque este 1 no va a afectar en nada, pero de manera correcta esta sería la fórmula. Entonces eso nos daría un tanto por ciento de 0.8. 0.8% es lo que nos pedía. ¿Cierto? Nos decía el tanto por ciento. Acá dice, ¿cuál será el tanto por ciento de tabletas con peso menor o igual a 210 miligramos? Ya, eso lean bien. Es 0.8%. No quería la probabilidad, quería el tanto por ciento. Ya. Ahora el inciso B dice lo mismo, nos está pidiendo un porcentaje, pero, ahora peso superior a 240 miligramos. Peso superior a 240 miligramos, entonces sería mayor o igual que, entonces utilizaríamos esta fórmula de acá. Entonces sabemos que A vale 240, la media vale 234 y la desviación vale 10. Sabemos que entonces nos daría acá 0.6 y utilizaríamos la tabla para valores positivos porque nos dio un valor positivo acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a nuestra tabla de valores positivos. Ubicamos el 0.6 y como es cerrado, sabemos que después de cualquier número después de la coma va a ser 0. Entonces 0.60. Entonces intersectando nos da 0.726. 1 menos 0.726 nos da 0.274. Entonces llevándolo a porcentaje, perdón, llevándolo a porcentaje porque nos pedía el tanto por ciento,
0.264 entre 1% nos da 27.4%. Eso es lo que nos estaba pidiendo. Ahora el inciso D dice, ¿cuál es el peso mínimo? ¿Cuál es el mínimo peso teórico del 80% de de las tabletas de mayor peso? Acá, como les dije, si viene la palabra mínimo primero, sabemos que se le agarra la unidad y se le resta ese 80% que nos daría 0.20. Interpretándolo sería como el valor mínimo para que por encima de él se encuentren el 80% de las muestras de mayor peso. Las de mayor peso lógicamente están a este lado de acá y las de menor peso están a este lado de acá. Entonces, no podemos utilizar directamente ese porcentaje que nos da. Hay que utilizar este de acá. Entonces, Z, el valor de probabilidad de Z va a ser igual a 0.20. ¿No es cierto? Eso. Interpretándolo, ya sabemos que es el valor mínimo para que por encima de él se encuentren el 80% de las muestras de mayor peso, o dicho de otra manera, sería el valor máximo para que por debajo de él estén el 20% de las muestras de menor peso. Estamos refiriendo a este punto de acá. ¿Ya? Ahora, 0.20 es un valor de probabilidad, entonces tenemos que hallar primero, o sea, al revés. En estos recuadros blancos están los valores de probabilidad, ¿no es cierto? En estos recuadros blancos. Entonces, ubicamos el 0.2. Está acá, 0.2, cerrado. Entonces, de este 0.2, vamos hacia la izquierda, hacia las columnas amarillas, y vamos hacia arriba, hacia la fila amarilla. Entonces, sumamos menos 0.8 más 0.04, eso nos da menos 0.84. Ese menos 0.84 nos sirve para hallar A, que es lo que nos pide. Despejando, entonces A, sabemos que, sabemos que A es igual a menos 0.84 por 10 más 234, y eso nos da un valor de 225.6. Ya. El problema 3 es de este segundo modelo, es un modelo probabilístico, que es un modelo probabilístico hipergeométrico. Este modelo probabilístico nos dice, para evitar que lo descubran en la aduana, un viajero ha colocado 6 tabletas de narcótico en una botella que contiene 9 píldoras de vitamina, que son similares en apariencia si el oficial de la aduana selecciona 3 tabletas aleatoriamente para analizarla. ¿Cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado por posesión de narcóticos? Y B, ¿cuál es la probabilidad de que no sea arrestado por posesión de narcóticos? Entonces, ¿qué nos dice? Que tiene 6 tabletas y estas 6 tabletas las va a colocar junto con 9 píldoras de vitaminas que tienen similar apariencia, ¿no es cierto? Entonces, nuestra población va a ser 9 más 6, que nos da un total de 15. A estas 15, 3 es la muestra que se saca a partir de la población. Entonces, n minúscula es igual a 3. Ahora tenemos dos factores. A, que sean narcóticos, y B, que sea vitaminas. ¿No es cierto? En el inciso A dice, ¿cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado por posesión de narcótico? Lógicamente, tienen que saber que con que le pillen de esas 3 que sacaron, de esas 3 que sacan para inspeccionar, con que pillen una que sea de narcóticos, una píldora que sea narcótico, va a ser arrestado, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que por lo menos tiene que ser uno hasta 3. Entonces, nuestro espacio muestral va a ser desde 1 hasta 3, que es este de acá. Nuestro espacio muestral siempre va a ir hasta n minúscula. Entonces, por lo menos una para que lo arresten. Lógicamente, si no pillan ninguna, entonces no lo arrestan. Entonces, lógicamente, por lo menos una hasta 3. Entonces, A va a ser igual a que X sea igual a 1, sea igual a 2 y sea igual a 3, ¿no es cierto? De esta forma de acá. Ahora, como son dos factores, sabemos que como mínimo tiene que ser una píldora de narcóticos, pero pueden haber más posibles casos. Puede haber el caso en el que sean
en el que le pillen entre esas entre las tres tabletas, dos sean narcóticos y una sea vitamina. Tres sean narcóticos, o sea, de las píldoras que seleccionaron, cabalmente las tres son narcóticos, entonces hay cero vitamina. Entonces las posibles situaciones son, una es narcótico y dos son vitaminas. Dos son narcóticos y una es vitamina y las tres son narcóticos. Esas son las posibles combinaciones. Entonces los totales siempre nos dan 3, que es nuestra muestra, n minúscula, igual a 3. Entonces esas son las posibles combinaciones. Ahora, para que les sea más fácil, esto que está en rojo es la combinatoria de fracaso y esto que está en verde es la combinatoria de éxito. Entonces, podemos facilitarnos la vida con esta fórmula de acá, donde B vamos a combinar lo que es el fracaso con esto de acá, A, que va a ser lo que es el éxito. ¿A qué me refiero con esto? B es la cantidad total de vitaminas por la cantidad que se halle. A es la cantidad total de narcóticos por la cantidad, este X sub A representa la cantidad que se van a hallar de píldoras de narcóticos sobre el total, que esto es constante, o sea, es la población combinada con la muestra. Entonces, nuestra probabilidad de que X por lo menos sea 1 para que lo arresten va a ser igual a el caso en el que haya un narcótico y dos vitaminas. Dos narcóticos y una vitamina, y el caso en el que las tres sean narcóticos y no haya ni una vitamina. Esto se traduce como 9, 9 que viene a representar la cantidad de vitaminas combinado con 2, que es el caso en el que pillen las dos tabletas de las tres, dos sean de vitaminas, combinado con 6 de las totales que hay de las totales que hay, que son 6 narcóticos, combinados con que solamente una sea de narcótico, más la probabilidad de que sean de las 9 vitaminas, una sea, de las 9 totales que hay, una sea, una sea vitamina y, por la combinatoria de las 6 que sean narcóticos se piden 2. Y el caso en el que hayan cero vitaminas y las 3 sean de narcótico. Acá abajo es constante. Y tienen que acordarse que 9 más 6 nos da 15, 2 más 1 nos da 3. A ver, espérenme un rato, chicos. Ya, eso. Entonces, eso. Acá hay cero vitaminas y las 3 son de narcótico. Ya. Entonces, eso nos da, realizando operaciones, acá lo pueden trabajar con fracciones y el resultado lo pueden directamente poner en fracciones o en decimales, que nos da 0,8154. Ahora, otra forma de resolver esto sería 1 menos la probabilidad de que no haya ninguna pastilla de narcótico. O sea, lo contrario a lo que nos pide, nos está pidiendo que lo van a arrestar. Y para que lo arresten tienen que pillar por lo menos una pastilla de narcótico. Entonces, calculando lo contrario, sería 1 menos la probabilidad de que no pillen ni una pastilla de narcótico, o sea, 0A, porque A denota narcóticos, que hay 6 en total, y B hay 9 vitaminas, ¿no es cierto? Entonces, 0 de A, o sea, las 3 de las pastillas que agarren, de las 3 van a ser vitaminas. Eso sería lo contrario, que nos va a dar lo mismo, restándole 1. Entonces, la probabilidad de que hayan cero narcóticos y 3 vitaminas, es decir, que no lo arresten, es lo contrario, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0, donde vamos a tener que va a ser igual a 1 menos 9 combinatoria de las 3 pastillas de vitaminas por 6 combinatoria de 0 narcóticos,
sobre 15 combinado a 3 y eso nos da 1 menos 0,1846 y nos da lo mismo. 0,8154 es igual a 0,8154, ¿no es cierto? Se puede calcular de esas dos maneras. Ya, el inciso B nos dice cuál es la probabilidad de que no sea arrestado por posesión de narcóticos. O sea, que es la segunda forma que hallamos, ¿no es cierto? La segunda forma que hallamos era que no hayan narcóticos. Entonces, es lo mismo. El inciso B es lo mismo. O sea, era lo contrario en este caso, ¿no? Es 0,1846. Es lo contrario, no es lo mismo. O sea, en la anterior era 1 menos 0,1846. En este caso es directamente 0,1846. ¿No es cierto? Cero narcóticos y 3 vitaminas. Entonces, sería la probabilidad de que aquí sea igual a cero va a ser igual a 9 vitaminas combinadas por las 3 que sí sean, o sea, de las 3 que se van a agarrar, las 3 van a ser de vitaminas por las 6 combinadas con, o sea, de las 6 totales que existen de narcóticos, cero van a ser, o sea, no van a haber narcóticos. Combinado sobre 15 combinatoria de 3 eso nos da 12 sobre 65 que es igual a 0,1846. Entonces, el inciso B es 0,1846, que era lo contrario al inciso A. O sea, esta es la probabilidad de que no lo arreste y el inciso A es la probabilidad de que lo arreste. La probabilidad de romper una galleta al ser envasada es el 1% en un envase. Hay 15 galletas. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una galleta esté rota debido a la operación de envasado? Entonces, esto es un modelo binomial porque sabemos que hay solamente hay fracaso y hay éxito, no hay más. Entonces, es un modelo